Buenos días a todos, mi nombre es Federico Corsac, soy uno de los docentes a cargo de la materia de defensa del consumidor y bueno, hoy vamos a dar la unidad 1. Vamos a comenzar viendo una de las filminas que preparamos para esta clase y vamos a empezar a dar unas nociones generales de lo que es la materia. Bien, empezamos entonces. Vamos a comenzar primariamente con lo que es el concepto de consumidor. En esta parte veremos algunos adelantos y nociones elementales de algunos conceptos fundamentales en la materia, sin perjuicio de que vamos a profundizar un poco más en las sucesivas unidades. Antes de avanzar en el ámbito nacional, podemos decir a priori que en Latinoamérica y especialmente el Mercosur hay cierta uniformidad en el concepto de lo que es consumidor. Este tiene tres características puntuales, tal como lo podemos ver en la filmina. Puede tratarse de una persona física o jurídica, es una persona que adquiere o utiliza productos o servicios y además es destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. Esta primera definición que vamos a ver se encuentra en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1092 del Código Civil y Comercial vigente. En tanto, dice expresamente que se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Antes de avanzar, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el concepto de usuario que también aparece mencionado en las normas. Si bien el usuario es quien consume servicios en líneas generales, es parte integrante de lo que es la categoría de consumidor, por lo que lo vamos a llamar a ambos indistintamente como consumidores. Por lo pronto, podemos distinguir entre dos o tres tipos de consumidores al leer la definición en cuestión. Primeramente, el consumidor directo contratante, entendido como la persona física o jurídica que adquiere en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, tal como empezamos a ver del extracto de esta definición. El usuario consumidor material, indirecto fáctico o tercero beneficiario es una segunda categoría y es entendido como aquel que simplemente emplea o disfruta de bienes o servicios sin ser parte del contrato de consumo específicamente hablando. Esto se deriva de la palabra utiliza, que surge de la norma, y básicamente no de quien adquiere como el primer caso. De este modo se proyecta la protección legal a quienes sin ser parte de una relación de consumo emergente, de un vínculo contractual, ostentan esta condición de beneficiario de los efectos de dicho negocio. Una tercera categoría es básicamente aquel que es el sucesor particular del consumidor o contratante en los derechos que fueron objeto de una relación de consumo antecedente. Esta categoría parece resultar del segundo párrafo de la definición en cuanto afirma que, como dijimos anteriormente, queda equiparado el consumidor quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. La causalidad con la relación de consumo base se expresa en la cadena de sucesivas transmisiones del bien de consumo que estamos hablando. Estas son unas nociones generales de lo que es el concepto de consumidor, como dije anteriormente, sin perjuicio que vamos a ir profundizando más adelante sobre esta temática. Ahora vamos a empezar a ver unas cuestiones particulares relativas al concepto de proveedor, que también está regulado en el artículo 1093 y artículo 1093 del Código Civil y artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. En el primer caso, es decir, el Código Civil y Comercial se lo define como una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social. Mientras que en la Ley de Defensa del Consumidor, en este artículo 2, en el primer párrafo, lo describe de manera muy similar, como la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, de montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,
Todo esto destinado a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley, reza la norma en cuestión. Analizando la norma, podemos decir entonces que nuestro régimen protectorio registra diferentes formas de regular la figura del proveedor. Algunos evocan de manera general al concepto, mientras que en otras partes de la norma se refieren en realidad a cuestiones muy específicas. Así, en el primer grupo que mencioné anteriormente, es decir, aquel que evoca en generalidad el concepto, se ubica este artículo, como vimos, y en el cual se afirma que el proveedor es la persona física o jurídica, describiendo luego entonces todo este tipo de actividades que desarrolla según lo establecido en el precepto. En la misma dirección, el artículo 1093 del Código Unificado, como observamos, identifica al proveedor con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada, luego describiendo su objeto. Si prestamos mucha atención y comparamos estos textos, existe una expresión más amplia en el Código Civil y Comercial que en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque alude a la empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, captando correctamente en realidad la cuestión económica y social que nos importa, en cuanto aprende incluso a las contrataciones entre consumidores y organizaciones empresariales carentes de personalidad jurídica y emergente de las distintas formas de contratos asociativos que están previstos en nuestro Código Civil Comercial, artículos 1442 al 1478, para ser más precisos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la interpretación de la norma y de lo que es la relación de consumo y contrato de consumo. En este punto debemos hablar primero de la llamada relación de consumo y remitirnos al artículo 42 de la Constitución Nacional, pero además al artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor y artículo 1094 del Código Civil y Comercial, primera parte. En líneas generales voy a adelantar desde este momento que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y usuario-consumidor. Es una regla bastante básica esta cuestión y es importante que la sepamos. Nuestra norma fundamental en el derecho positivo declara que la protección se dispensa en el ámbito de la relación de consumo, en el mencionado artículo 42 de la Constitución, como dije anteriormente, en cuanto afirma que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz. También establece la libertad de elección y las condiciones de trato que sean equitativos y dignos. Es comprensible que esto sea así porque se prioriza la noción de relación por sobre la de contrato, con un propósito similar, obviamente que no idéntico, al existente en el derecho laboral cuando distinguimos el contrato de trabajo de la relación de trabajo. Vamos a hacer un paréntesis en este punto para notar que la relación de consumo como tal tiene una protección de naturaleza constitucional, siendo la norma mencionada de carácter operativa y no programática, vale decir esto, independientemente que se encuadre expresamente en normas infraconstitucionales. De aquí podemos definir entonces que la relación de consumo representa no solo un vínculo, sino que además es jurídico entre el proveedor y consumidor usuario. Y por lo tanto, aunque no haya básicamente un contrato de consumo expreso entre ambos, existen obligaciones y derechos emergentes por las leyes que regulan la materia y son de orden público. Todo ello porque la relación de consumo puede estar establecido sin existir un contrato de consumo necesariamente. De modo coherente, el Código Civil y Comercial de la Nación privilegió la relación de consumo y optó por regular algunos de estos aspectos más sobresalientes. La decisión, según expresa la fundamentación del anteproyecto del año 2012, que básicamente, para que ustedes conozcan, es el antecedente inmediato de nuestro Código Civil y Comercial, se apoya en lo que es la jerarquía constitucional que ostentan el principio protectorio del consumidor y se materializa a través de la consagración de normas que contemplan una protección mínima. Entonces, estas normas del código referidas a la defensa de los consumidores y usuarios son situadas en el libro tercero, título tercero denominado Contratos de Consumo, aunque también están precedidas de un capítulo primero que está denominado como Relación del Consumo y es el que nos interesa en este punto. Estas normas del Código Civil y Comercial persiguen delimitar lo que son las categorías básicas de relación de consumo en el artículo 1092 y en lo que es el contrato de consumo en el artículo 1093, reafirmando de la vigencia del principio de tutela que dimana del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, fijando a estos fines reglas rectoras de la interpretación e integración normativa
y de la interpretación del contrato de consumo, tal como surge en el artículo 1094 y 1095 de nuestro código. Ahora debemos preguntarnos qué comprende este vínculo jurídico llamado relación de consumo. Podemos resumir que este vínculo puede tener principalmente como fuentes todos los comportamientos o prácticas, actos jurídicos unilaterales, actos ilícitos y contratos. Este último, me refiero a lo que es el contrato de consumo, actúa como la fuente principal de las relaciones de consumo, al menos desde una impronta cuantitativa, habida cuenta de la marcada presencia en la vida social de los diferentes tipos de contrato de consumo que uno se suscribe, muchas veces inclusive sin darse cuenta, a través de los contratos de adhesión. Que esto lo vamos a ver igualmente más adelante. Dicho esto, debemos tratar de conceptualizar lo que se entiende por contrato de consumo. Lo cierto es que la Ley de Defensa del Consumidor no ofrece una definición legal, pero el Código Civil sí lo hace. El Código Civil, en el artículo 1093, define este contrato como aquel que es celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, sea pública o sea privada, y que tenga por objeto la adquisición, uso y goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores usuarios para su uso privado, familiar o social. El concepto de contrato de consumo tiene una dependencia con la noción de relación de consumo, desde que al ver su tipificación legal se observa que una nota caracterizante son las partes que las perfeccionan, es decir, el consumidor y el proveedor. Además, la fórmula que vimos parece que jerarquiza otro elemento caracterizante, que es el elemento causal o finalista, en tanto que se exige que estos bienes o servicios objeto del negocio sean destinados para el consumidor para su uso privado, familiar o social. O sea, el contrato de consumo no solo involucra a las partes en sí, a un consumidor y a un proveedor como un elemento subjetivo que forma parte del sinalagma, sino también como parte un elemento causalista o finalista de que tenga un destino final este consumo de bienes o servicios. Ahora bien, la correcta hermenéutica muestra que ese elemento finalista responde en realidad al concepto legal de consumidor, porque si prestamos atención, cuando vemos la definición, cuando vimos esa definición de consumidor, lógicamente se entiende por consumidor aquel que adquiere un bien o servicio para el consumo con destino final de este producto. Entonces parece ser que en realidad es una redundancia decir esto respecto al contrato de consumo porque el destino final del consumo de los bienes o servicios se adecua más al concepto mismo del consumidor que al del contrato en sí. Como dije anteriormente, la norma general 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, prescinde de cualquier referencia a las figuras contractuales, que lejos de pensar lo contrario, en realidad muestra una voluntad inclusiva que se encamina a promover una matriz más aperturista que lleva a reconocer un contrato de consumo allí donde existe en realidad un proveedor y un consumidor, con independencia de su concreta naturaleza jurídica y la tipicidad o atipicidad que el mismo presente. Entonces, las normas especiales que aluden a estos contratos de consumo deben ser valoradas como casos en los cuales en realidad el legislador juzgó relevante referirse expresamente a ellos en miras de una práctica o una particular protección que tendrá que evaluarse en cada caso concreto. Hasta acá vimos que la relación de consumo y el contrato de consumo, como además los elementos estructurales de la defensa del consumidor, ya sea vistos de la Constitución Nacional como del Código Civil y Comercial y tanto de la Ley de Defensa del Consumidor, tienen que poner el foco en que además de estas normas que vimos, o sea, esta norma fundamental y estas dos leyes generales de consumo, existen leyes especiales y también existen inclusive disposiciones administrativas que regulan áreas puntuales del mundo civil y comercial y hasta administrativo, podemos decir, que se vinculan con grupos específicos de consumidores. Por ejemplo, tenemos los consumidores en la órbita de los seguros, los consumidores financieros, que se refieren a los consumidores de los bancos o de los servicios financieros, también el subgrupo de consumidores respecto de la medicina prepaga y obras sociales. Además, la multiplicidad de normas y regulaciones puede generar, como bien podemos intuir, un hipotético choque interpretativo entre la codificación actual y otras normas o disposiciones que son más específicas. Más allá de la típica pirámide que él señala que establece un orden de prelación legal, tanto el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor y particularmente también el artículo 1094 de nuestro código, regulan de manera mutua y de manera muy parecida que todas las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección del consumidor y del
consumo sustentable, que son dos principios que en realidad los vamos a ver en las unidades subsiguientes, pero bueno, es importante que destaquemos básicamente por ahora estas cuestiones o estas nociones elementales de lo que es la interpretación de las normas. Obviamente que en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, siempre debería prevalecer la más favorable al consumidor. Además, el artículo 963 del Código Civil Comercial expresa textualmente que cuando concurran disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican en un determinado orden de prelación. Primeramente habla de las normas indisponibles de la ley especial y de este código. También habla de las normas particulares del contrato. Subsiguientemente habla de las normas supletorias de la ley especial y finalmente, en un cuarto punto, de las normas supletorias pero del código. Con base a esto, teniendo en cuenta que tanto el código como la ley de defensa del consumidor prevén un buen número de pautas indisponibles para las partes, ellos no podrían dejar de ser dados al momento de contratar. Sobre el punto, cuando existen normas indisponibles, es decir, que son normas que no son negociables o que las partes no lo pueden renunciar, tanto en el Código Civil como en la Ley de Defensa del Consumidor se aplicará la que resulte siempre más favorable al consumidor, tal como lo reseñamos anteriormente. Quiero dejar aclarado una cuestión importante en este punto. Este sistema interpretativo que se encuentra normado tiene que ser tenido en cuenta, pero aún pareciendo lo suficientemente claro de la lectura que hicimos. Esto puede resultar complejo en la práctica, inclusive determinar la norma más favorable o la norma aplicable, mejor dicho, en el caso concreto, ante una colisión interpretativa de las normas, ya sean normas generales con normas específicas o normas específicas con disposiciones muchas veces. Esto lo vamos a tratar de manera más profunda en realidad en la unidad 3, así que en esta oportunidad solo me limité a explicar el marco normativo vigente. Ya más adelante vamos a profundizar esta cuestión en las unidades subsiguientes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son los principios generales del derecho del consumidor. Básicamente, previo a conceptualizar la aparición de estos estándares del derecho, que son los principios, vamos a hablar un poquito de la evolución histórica. Como ya lo destacaron algunos autores, como Alterini, el Estatuto de Defensa de los Consumidores y Usuarios nació para regular al hombre situado en determinado rol. En este caso, lógicamente, es el consumidor. Esto es así porque antiguamente las relaciones entre los proveedores y consumidores, que estaban sometidas por el derecho comercial, tenían una particularidad que se imponía soluciones que priorizaban el interés de los más fuertes de la relación. Esto obviamente con el tiempo fue cambiando como parte de la naturaleza humana. Y hoy se advierte una tendencia que procura revertir esta situación a través de las relaciones de consumo. Ya hace varios años se señaló que el consumidor es un nombre que padece limitaciones porque antiguamente se lo confundía con la idea del homus, es decir, la persona humana pero en un sentido abstracto visto desde lo que es la Revolución Francesa, que era básicamente como un superhombre, un hombre que era libre e igualitario como todos. Así, partiendo de este antiguo razonamiento y considerando la igualdad de las partes en el contrato, nacía el famoso mito de la igualdad contractual. Ya vamos a ver por qué decimos mito de la igualdad contractual. Conforme a este principio, el derecho aplicaba sus propias y consecuentes reglas. Como ustedes habrán escuchado alguna vez, el pacta sunt servanda, el cual establece que los pactos deben ser observados o cumplidos. O valenti non fit injuria, lo que se quiere no causa daño. Decimos mito entonces porque compartiendo el pensamiento de doctrina calificada en la materia, el sostenido aumento y concentración del capital en manos privadas, principalmente en lo que fue el siglo XX y también en nuestros días, nos lleva a que el contratante quede aislado de sus pares y por ende en una situación de inferioridad ante el co-contratante. Esto se puede comprobar fácilmente ya que la mayoría de los contratos de consumo son, como dije anteriormente, de cláusulas predispuestas, en lo que el cliente se adhiere en los términos y condiciones impuestos en una especie de juego de tómalo o déjalo, sin poder hacer otra cosa más que consentir. El contrato en masa, es decir, este contrato masificado usualmente está despersonalizado de las necesidades de una de las partes y con una clara desproporción en las facultades de negociación de los contratantes. De esta manera, el derecho, a través de una lenta evolución, fue reconociendo este fenómeno a través de diferentes instancias, resquebrajando este mito de la igualdad contractual e incorporando en definitiva estas normas de tutela a la parte débil de lo que es la relación, que son los consumidores. Solo por citar algunos pocos ejemplos, si se puede decir, de esta manera nos hemos encontrado con la tutela al adquiriente de bienes inmuebles por boleto de compraventa a través de normas como la Ley 14.005,
y 23.226 de compraventa de lotes de mensualidades. El asegurado con la ley de contratos de seguros, que es la ley 17.418, que guarda bastantes puntos de contacto con la ley de defensa del consumidor. También podemos mencionar al locatario y hoy finalmente al consumidor, lisa y llanamente hablando. Ahora bien, la caída de este mito genera naturalmente efectos en el ámbito de los contratos y puntualmente en el tema que nos convoca acá, con directa incidencia en los principios del derecho que rigen la materia contractual. Vamos a ver entonces estos principios. Particularmente vamos a comenzar tratando de definir lo que es un principio, y en ese sentido no es redundante o socio resaltar que los principios como tal son directrices políticas y jurídicas que tienen un carácter axiológico valorativo. Vienen a cumplir como un rol importante para asegurar la autonomía y eficacia en el cumplimiento serio, justo y equitativo del derecho. Tal como está explicado textualmente en el manual del estudiante, estos principios no regulan cuestiones concretas. ¿Por qué? Porque tienen un carácter abstracto y axiológico, pero sí informan el derecho y por lo tanto tienen un carácter normativo y su imperatividad no depende del derecho positivo en sentido estricto. Para que puedan comprender mejor los principios son como armazones que protegen una disciplina al derecho y pueden ser utilizados por los juristas o jueces para arribar a una solución acorde. Es tan importante que nuestro Código Civil y Comercial consagró los principios del derecho como una fuente de interpretación de las normas, y esto está establecido en el artículo 2 de nuestra codificación. Y no puede obviarse que los principios y valores jurídicos son importantes. Ahora bien, dicho esto, sí vamos a empezar a hablar de algunos principios elementales o que se relacionan de manera casi directa o directa con la defensa del consumidor. El primer principio es el principio protectorio del consumidor. Es uno de los principios fundamentales del derecho del consumidor, como lógicamente el nombre lo indica, y tiene su razón de ser en la situación de debilidad y vulnerabilidad estructural en el cual se encuentran situados los consumidores en la sociedad de consumo. Y encuentra su anclaje constitucional en el artículo 42 de nuestra ley fundamental. A su vez, el Código Civil y Comercial recepcionó expresamente en su artículo 1094, como lo dijimos anteriormente, el principio protectorio del consumidor, no solo como una manera de interpretar, sino además de aplicar el derecho. En efecto, para aplicar el derecho del consumidor bajo los estándares de este principio, este se suele mostrar en tres maneras. Estas son las reglas indubio pro consumidor, regla de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa. Básicamente este principio establece que cuando el juzgador tenga dudas sobre resolver el encuadre de una norma entre dos o más alternativas, o bien la misma norma puede tener más de un tipo de interpretación, el intérprete debe aplicar aquella que lógicamente pueda resultar más beneficiosa para el consumidor. De la misma manera, si existe una nueva norma aplicable al caso que regula el objeto de conflicto, esta no puede ir en perjuicio o detrimento de una condición más beneficiosa que se haya encontrado el consumidor por otra regulación más antigua. El segundo principio que vemos en el punto B de la filmina es el principio de sustentabilidad. El artículo 1094 también habla de este principio y habla en realidad del acceso al consumo sustentable. Vamos a ver entonces dos cuestiones fundamentales acá. El derecho de acceso al consumo es la premisa fundamental y vamos a llamarlo como un derecho de entrada. ¿Por qué? Porque tiene un punto de partida que es un mínimo de inclusión a toda persona. Esto se relaciona en realidad con el acceso al consumo de bienes y servicios esenciales y garantizados, al menos en la teoría, por el Estado. Salud, vivienda, alimentación. Son las bases mínimas de necesidades que dignifican a todos nosotros como seres humanos y personas. Por otro lado, tenemos el consumo que es sustentable, que es un derecho de cierre, razón que importa en realidad que las necesidades, bienes y servicios de las generaciones actuales y del futuro no solo vienen a satisfacer la vida de las personas desde lo económico y social, sino que también desde lo ambiental. Esto quiere decir que los bienes y servicios mínimos deben ser usados y consumidos racionalmente por el que resulte equitativo y para que no dañen a las futuras y sucesivas generaciones por la escasez o daño que en la actualidad pueda generar su uso y explotación. Otro principio que yo diría que es muy importante porque informa todo el derecho privado y hasta público también, es el principio de buena fe. La buena fe se tiene que estudiar desde dos vértices, la apariencia y la lealtad. La primera importa que las partes deben confiar en lo que la otra demuestra y por ende el juez valorará la convicción de los intervinientes, su situación psicológica y hechos fácticos en concreto.
tratándose entonces de un elemento subjetivo. La lealtad implica responder cómo los sujetos deben actuar en la relación al contrato que los constriñe, siendo un modelo objetivo o estándar de conducta que abarca tanto las costumbres como el deber ser de las relaciones jurídicas. Lo que quiero decir con esto es que no aquello que los intervinientes entendieron, sino lo que debieron entender conforme las costumbres y sobre todo lo que se considera ordinario comprender para el supuesto, construyéndose así un elemento objetivo básicamente. Bien, hablando un poco mal y pronto de lo que es el principio de buena fe, también podemos hablar de lo que es el abuso del derecho. No solo la buena fe es un elemento esencial, ya que el artículo 10 de nuestro nuevo Código Civil Comercial Unificado contempla lo que es esto que llamamos abuso del derecho. Básicamente refiere a que la ley no va a amparar cualquier conducta legal que no fuera sino en el ejercicio regular de los derechos de cada individuo y que por lo tanto no contraríe o exceda sus límites impuestos por principios tales como la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Vamos a ir viendo, voy a hacer un paréntesis acá, vamos a ir viendo que la buena fe empieza a relacionarse con el resto de los principios como si fuera una especie de derivación razonada de este principio. El meollo de la cuestión para calificar un hecho como abusivo, en los términos de este principio, va a ser el criterio utilizado para calificar una situación como tal, el prestar atención al espíritu de la norma y su regularidad, es decir, para el fin que fue establecida la norma y con qué entendimiento se la suele aplicar. Entonces, lo que quiero decir con esto, con el principio de abuso del derecho, es que se tiene que prestar atención cuál es el espíritu de la norma para que no se cometa excesos en la aplicación de este dispositivo legal. Por otro lado, tenemos el principio de equidad. Más allá del análisis efectuado para determinar la ausencia de buena fe o la generación de situaciones de abusos de derecho, también se tiene que estudiar el principio de equidad. Este principio rector sugiere mejorar, integrar, modificar judicialmente, es decir, por parte del juez, los efectos de una ley diseñada para la generalidad de los casos, cuando su aplicación concreta resulta injusta para el damnificado, lo que termina desnaturalizando muchas veces el sentido de la ley misma. Me voy a detener a explicar acá que muchas veces, por más loable que sea la sanción de una ley, en diversas situaciones es incapaz de abarcar la totalidad de los casos para las que se diseñó, pudiendo excluir o perjudicar en ese universo algunos supuestos muy particulares a los que se supone que debió amparar en su espíritu. Además, este principio se ve reflejado justamente en el Código Civil, pero también al reglamentarse el artículo 37 de la Ley 24.240, que es el artículo que habla de las cláusulas abusivas, donde sin intención de adelantarme a otros temas, establece que eh, se van a considerar términos o cláusulas abusivas los que afecten inequitativamente al consumidor usuario. Esto igualmente después lo vamos a ir explayando en las unidades subsiguientes cuando hablemos de las cláusulas abusivas. Por lo pronto, lo importante es que sepan que es la capacidad que tiene el juez para mejorar o modificar judicialmente una ley donde hay un supuesto que quizás debió ser previsto y no se lo incluyó. Ahora bien, vamos a hablar del principio de razonabilidad. Este principio es de importancia en la materia y que aunque a primera fase o a primera vista parezca ajena a la cuestión, al igual que sus pares tampoco escapa a estos temas estudiados. La esencia de este principio general del derecho viene del artículo 28 de la Constitución Nacional y básicamente habla de la prohibición de que las leyes, reglamentos o normas en general puedan alterar los derechos y garantías de la norma fundamental. Como efecto de esto dispuesto, cualquier limitación de orden público podrá mermar o limitar los derechos o garantías establecidos solo en la medida que sea necesario y prudente, sin aniquilarlos o destruir a estas normas o garantías o derechos. En suma, en caso de impugnarse una norma infraconstitucional, para que éste sea válido, deberá guardar un correlato o proporcionalidad con la manda constitucional que se la vincule, debiendo existir un equilibrio entre los fines y medios en juego. Otro principio que está estrictamente vinculado con la buena fe, y ya lo vamos a ver por qué, es el principio de confianza. Este principio se evidencia como un elemento esencial para poder desempeñarnos e interactuar en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros desconoce cuáles son los procesos internos del otro, y esa incertidumbre que se genera solo puede ser resuelta sustentando nuestro trato en la confianza. Naturalmente, el tráfico comercial no puede quedar fuera de este principio. La confianza, como sucede en otros ámbitos, exige en realidad que las partes honren las expectativas que han generado en los demás.
y no solo una vez celebrado el contrato, sino también en su etapa previa, durante su desarrollo y también con posterioridad a su conclusión. Tenemos que recordar que el principio de confianza en realidad es una derivación, como dije anteriormente, del principio de buena fe, por lo que al igual que este se impone y juega durante todo el íter contractual. Como dije, etapa previa, ejecución y posterior del contrato. No podemos obviar el hecho de que las expectativas que se generen deben ser legítimas y fundadas, quedando fuera de los supuestos de confianza ingenua o temeraria. Obviamente el análisis deberá efectuarse ante el supuesto concreto. En este punto no puede obviarse tampoco que el principio de confianza exige una bilateralidad de un vínculo jurídico. Esto significa que se tiene que ponderar tanto con relación a quien lo genera como a quien lo recibe o percibe. Así, quien lo genera confía en básicamente en una comprensión medianamente razonable de su interlocutor, y quien lo recibe cree en la leal intención del declarante. Finalmente, podemos hablar de otros dos principios, que son el principio de la primacía de la realidad en el inciso H de la filmina y el principio de irrenunciabilidad, que es el inciso I. Básicamente, el principio de primacía de la realidad, lo habrán escuchado también en el derecho laboral, tiene su origen justamente en esta asignatura y se resume en el hecho de que prevalece el derecho real en caso de discordancia a lo fáctico. Es decir, lo que realmente sucede entre lo probado y alegado por las partes, que en este caso servirá para determinar si hubo o no una relación de consumo, y por lo tanto para determinar si va a resultar aplicable las normas del derecho del consumidor o no. El otro principio, que es el de irrenunciabilidad del derecho, básicamente este principio tiene su fundamento en el mencionado artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, que también lo vamos a ver en la unidad 3, por lo que las normas de defensa del consumidor son disposiciones de orden público, y por ser normas de orden público, ya vamos a adelantar una cuestión, los derechos de los consumidores son irrenunciables y las normas de protección a los consumidores deben ser aplicadas por las autoridades públicas, administrativas y jurisdiccionales, aún de oficio. Bien, esto fue todo por hoy, así que siempre estamos a disposición de ustedes en el foro, en lo que necesiten. Cualquier cuestión que quieran preguntarnos, estamos totalmente a su disposición. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene para nuevas clases relacionadas a la materia.